Capítulo 36. La Rue du Fond no quedaba lejos. A lo mejor valía la pena asomarse a verificar lo que había dicho Babs. Por supuesto, Gregorius había sabido desde el primer momento que la maga, loca como de costumbre, iría a visitar a Paul. Caritas, maga samaritana, Lea el cruzado. Dejó pasar el día sin hacer su buena acción. Era para reírse. Todo era para reírse. O más bien había como una gran risa, y a eso le llamaba la historia. Llegar a la Rue du Fond, golpear despacito en la pieza del último piso y que apareciera la maga, propiamente dulce Lucía. No, era realmente demasiado. Con una escupidera en la mano o un irrigador. No se puede ver a la enfermita. Es muy tarde y está durmiendo. Va de retro, Asmodeo, o que lo dejaran entrar y le sirvieran café. No, todavía peor. Y que en una de esas empezara a llorar, porque seguramente sería contagioso. Iba a llorar los tres, hasta perdonarse. Y entonces todo podía suceder. Las mujeres deshidratadas son terribles. O lo pondrían a contar 20 gotas de belladona, una por una. Yo en realidad tendría que ir, le dijo Oliveira a un gato negro de la Rue d'Anton. Una cierta obligación estética, completar la figura, el 3, la cifra. Pero no hay que olvidarse de Orfeo. Tal vez rapándome, llenándome la cabeza de ceniza, llegar con el caso de las limosnas. No soy ya aquel que conocisteis, oh mujeres, Istrio, Mimo, noche de empuzas, lamias, mala sombra, final del gran juego. Cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo, irremisiblemente. No las veré nunca más, está escrito. O toi qui voulois, quoi tu fat de jeunesse. Un inquisidor, realmente esa chica, saca cada figura. En todo caso, un autoinquisidor, et en quoi, epitafio justísimo, demasiado blando. Pero la inquisición blanda es terrible. Torturas de sémola, hogueras de tapioca, arenas movedizas, la medusa chupando solapada, la medusa solando churapada, y en el fondo demasiada piedad, yo que me creía despiadado. No se puede querer lo que quiero, y en la forma en que lo quiero, y de ya para compartir la vida con los otros. Había que saber estar solo y que tanto querer hiciera su obra. Me salvara o me matara, pero sin la Rue du Fond, sin el chico muerto, sin el club y todo el resto. ¿Vos no creés, che? El gato no dijo nada. Hacía menos frío junto al Sena que en las calles, y Oliveira se subió al cuello de la canadiense y fue a mirar el agua. Como no era de lo que se tira, buscó un puente para meterse debajo y pensar un rato en lo del kibutz. Hacía rato que la idea del kibutz le rondaba, un kibutz del deseo. Curioso que de golpe una frase brote así y no tenga sentido, un kibutz del deseo. Hasta que la tercera vez empieza a aclararse despacito y de golpe se siente que no era una frase absurda. Que por ejemplo una frase como la esperanza, esa palmera gorda, es completamente absurda, un borgorismo sonoro, mientras que el kibutz del deseo no tiene nada de absurdo. Es un resumen, eso sí, bastante hermético de andar dando vueltas por ahí, de corso en corso. Kibutz, colonia, San Clemente, asentamiento, rincón elegido donde alzar la tienda final, donde salir al aire de la noche con la cara lavada por el tiempo, y unirse al mundo, a la gran locura, a la inmensa burrada, abrirse a la cristalización del deseo, al encuentro. Ojo Horacio, anotó Oliveira, sentándose en el parapeto debajo del puente, oyendo los ronquidos de los clochars, debajo de sus montones de diarios y arpilleras. Por una vez no le era penoso ceder a la melancolía, con un nuevo cigarrillo que le daba calor entre los ronquidos que venían como en el fondo de la tierra. Consintió en deplorar la distancia insalvable que lo separaba de su kibutz, puesto que la esperanza no era más que una palmera gorda. Ninguna razón para hacerse ilusiones. Al contrario, aprovechar la refrigeración nocturna para sentir lúcidamente, con la precisión descarnada del sistema de estrellas sobre su cabeza, que su búsqueda incierta era un fracaso y que a lo mejor en eso precisamente estaba la victoria. Primero por ser digno de él,
A sus obras Oliveira tenía un buen concepto de sí mismo como espécimen humano, por ser la búsqueda de un kibutz desesperadamente lejano, ciudadela solo alcanzable con armas fabulosas, no con el alma de Occidente, con el espíritu, esas potencias gastadas por su propia mentira, como también se habían dicho en el club, esas coartadas del animal hombre metido en un camino irreversible, kibutz del deseo, no del alma, no del espíritu. Y aunque deseo fuese también una vaga definición de fuerzas incomprensibles, se lo sentía presente y activo, presente en cada error y también en cada salto adelante. Eso era ser hombre, no ya un cuerpo y un alma, sino una totalidad inseparable. Ese encuentro incesante con las carencias, con todo lo que le había robado el poeta, la nostalgia vehemente de un territorio donde la vida pudiera balbucearse desde otras brújulas y otros nombres. Aunque la nostalgia vehemente de un territorio donde la vida pudiera balbucearse desde otras brújulas y otros nombres. Aunque la muerte estuviera en la esquina, con su escoba en alto, aunque la esperanza no fuera más que una palmera gorda y un ronquido, y de cuando en cuando un peo. Entonces equivocarse ya no importaba tanto como si la búsqueda de su kibutz se hubiera organizado con mapas de la sociedad geográfica. Brújulas certificadas auténticas, el norte al norte, el oeste al oeste. Bastaba apenas comprender, vislumbrar fugazmente que al fin y al cabo su kibutz no era más imposible a esa hora, y con ese frío y después de esos días, que si lo hubiera perseguido de acuerdo con la tribu, meritoriamente y sin ganarse el vistoso epíteto del inquisidor, sin que le hubieran dado vuelta la cara de un revés, sin gente llorando y mala conciencia y ganas de tirar todo al diablo y volverse a su libreta de enrolamiento y a un hueco abrigado en cualquier presupuesto espiritual o temporal. Se moriría sin llegar a su kibutz, pero su kibutz estaba allí, lejos, pero estaba, y él sabía que estaba porque era hijo de su deseo. Era su deseo así como él era su deseo, y el mundo, la representación del mundo, eran deseo. Eran su deseo o el deseo, no importaba demasiado esa hora. Y entonces podía meter la cara entre las manos, dejando nada más que el espacio para que pasara el cigarrillo y quedarse junto al río, entre los vagabundos, pensando en su kibutz. La Cloillard se despertó de un sueño en el que alguien le había dicho repentinamente «Salfufuats conas», y supo que Celestin se había marchado en plena noche llevándose el cochecito de niño lleno de latas de sardinas, en mal estado, que por la tarde les habían regalado en el gueto del Marais. Toto y la Floa dormían como topos, fumando, amanecía. La Cloillard retiró delicadamente las sucesivas ediciones de François, que le abrigaban, y se rascó un rato la cabeza. A las 6 había una sopa caliente en la Rue du Jour. Casi seguramente Celestin iría a la sopa, y podría quitarle las latas de sardinas si no se las había vendido, ya a Pipón o a la Vaz. «Merde», dijo la Cloillard, iniciando la complicada tarea de enderezarse, y a la Vice School. Arropándose con un sobretodo negro que le llegaba hasta los tobillos, se acercó al nuevo. El nuevo estaba de acuerdo en que el frío era casi peor que la policía. Cuando le alcanzó un cigarrillo y se lo encendió, la Cloillard pensó que lo conocía de alguna parte. El nuevo le dijo que también él la conocía de alguna parte y a los dos les gustó mucho reconocerse a esa hora de la madrugada. Sentándose en el pollo de al lado, la Cloillard dijo que todavía era temprano para ir a la sopa. Discutieron sopas un rato, aunque en realidad el nuevo no sabía nada de sopas. Había que explicarle dónde quedaban las mejores. Era realmente un nuevo, pero se interesaba mucho por todo y tal vez se atrevieran a quitarle las sardinas a Celestin. Hablaron de las sardinas y el nuevo prometió que apenas se encontrara Celestin se las reclamaría. «Va a sacar el gancho», previno la Cloillard. «Hay que andar rápido y pegarle con cualquier cosa en la cabeza». A Tonio le tuvieron que dar 5 puntadas. Gritaba que se lo veía hasta puntual. «Sextual puntual», agregó la Cloillard entregándose a la añoranza. El nuevo miraba amanecer sobre la punta del Bergalán, el sauce que iba sacando sus finas arañas de la bruma, cuando la Cloillard le preguntó por qué temblaba con semejante canadiense. Se encogió de hombros y le ofreció un nuevo cigarrillo. Fumaban y fumaban, hablando y mirándose con simpatía. La Cloillard le explicaba las costumbres de Celestin y el nuevo se acordaba de las tardes
y que le había visto abrazada a Celestine en todos los bancos y pretiles de la Pointe du Var, en la esquina del Louvre, frente a los plátanos como tigres, debajo de los portales de Saint-Germain-l'Auxerrois. Y una noche en la Rue de Lecour, besándose y rechazándose alternativamente, borrachos perdidos. Celestine con una blusa de pintor y la Clochard, como siempre, debajo de 4 o 5 vestidos, algunas gabardinas y sobre todos, sosteniendo un lío de género rojo de donde salían pedazos de manga y una corneta rota, tan enamorada de Celestine que era admirable, llenándose la cara de rouge y de algo como grasa, espantosamente perdidos en su idilio público, metiéndose al final por la Rue de Nevers. Y entonces la maga había dicho: es ella la que está enamorada, a él no le importa nada, y lo había mirado un instante antes de agacharse para juntar un pioloncito verde y arrollárselo al dedo. A esta hora no hace frío, decía la Clochard, dándole ánimos. Voy a ver si la flor le ha quedado un poco de vino. El vino asienta la noche. Celestine se llevó 2 litros que eran míos, y las sardinas. No le queda nada. Usted, que está bien vestido, podría comprar 1 litro en lo de Havre. Y pan, si le alcanza. Le caía muy bien el nuevo, aunque él, en el fondo, sabía que no era nuevo, que estaba bien vestido y podía acordarse en el mostrador de Havre y tomarse un pernod tras otros sin que los otros protestaran por el mal olor y esas cosas. El nuevo seguía fumando, asintiendo vagamente, con la cabeza en otro lado, cara conocida. Celestine hubiera acertado enseguida, porque Celestine, para las caras, a las 9 empieza el frío de verdad. Viene del bar, de abajo, pero podemos ir a la sopa, es bastante buena. Y cuando ya casi no se le veía en el fondo de la Rue de Nevers, cuando estaba llegando tal vez al sitio exacto en que un camión había aplastado a Pierre Curie. ¿Pierre Curie?, preguntó la maga, extrañadísima y pronta a aprender. Ellos se habían vuelto despacio a la orilla alta del río, apoyándose contra la caja de una bouquiniste. Aunque Oliveira, las cajas de los bouquinistes les parecían siempre fúnebres de noche, hilera de ataúdes de emergencia posados en el prétil de piedra, y una noche de nevada se habían divertido en escribir RIP con un palito en todas las cajas de latón, y a un policía le había gustado más bien poco la gracia, y se los había dicho, mencionando cosas tales como el respeto y el turismo. Esto último no se sabía bien por qué. En esos días todo era todavía kibutz, o por lo menos posibilidad de kibutz, y andar por la calle escribiendo RIP en las cajas de los bouquinistes y admirando a la Clochard enamorada formaba parte de una confusa lista de ejercicios, a contrapelo que había que hacer, aprobar, ir dejando atrás. Y así era, y hacía frío, y no había kibutz. Salvo la mentira de ir a comprarle el vino tinto a Havre y fabricarse un kibutz igualito al de Kubla Khan, salvadas las distancias entre el láudano y el tintillo del viejo Havre. X Hanadu dit Kubla Khan, y s'appelle Plasur de Micré. Extranjero, dijo la Clochard con menos simpatía por el nuevo, español e italiano. Una mezcla, dijo Oliveira, haciéndose un esfuerzo viril para soportar el olor. Pero usted trabaja, se ve, lo acusó la Clochard. Oh no, en fin, le llevaba los libros a un viejo, pero hace rato que no nos vemos. No es una vergüenza, siempre que no se abuse. Yo de joven... Emmanuel, dijo Oliveira apoyándose la mano en el lugar donde, muy abajo, debía estar el hombre. La Clochard se sobresaltó al oír el nombre. Lo miró de reojo y después sacó un espejito del bolsillo del sobretodo y se miró la boca. Oliveira se preguntó qué cadena inconcebible de circunstancias podía haber permitido que la Clochard tuviera el pelo oxigenado. La operación de untarse la boca con un final de barra de rouge la ocupaba profundamente. Sobraba tiempo para tratarse a sí mismo, y una vez más de imbécil. La mano en el hombro después de lo de la Bertrepad, con resultados que eran del dominio público. Una autopatada en el culo que lo diera vuelta como un guante. Cretinacchio, furfante, infecto pelotudo, rip, malgré el letulismo. ¿Cómo sabe que me llamo Manuel? Ya no me acuerdo, alguien me lo habrá dicho. Y Manuel sacó una lata de pastillas balda llena de polvos rosas y empezó a frotarse una mejilla. Si Celestine hubiera estado ahí, seguramente que, por supuesto que, Celestine, infatigable,
docenas de latas de sardinas, de salud. De golpe se acordó. «Ah», dijo. «Probablemente», consintió Oliveira, envolviéndose lo mejor posible en humo. «Los vi juntos muchas veces», dijo Manuel. «Andábamos por ahí. Pero ella solamente hablaba conmigo cuando estaba sola. Una chica muy buena, un poco loca». «Ponele la firma», pensó Oliveira. Escuchaba a Manuel, que se acordaba cada vez mejor. Un paquete de garrapiñadas, un pullover blanco muy usable todavía. Una chica excelente que no trabajaba ni perdía el tiempo atrás de un diploma. Bastante loca de ratos y malgastando los francos en alimentar a las palomas de la isla San Luis. A veces tan triste, a veces muerta de risas, a veces mala. «No peleamos», dijo Manuel, «porque me aconsejó que dejara en paz a Celeste. No vino nunca más, pero yo la quería mucho». «¿Tantas veces habían venido a charlar con usted? No le gusta, ¿verdad?» «No es eso», dijo Oliveira, mirando a otra orilla. Pero sí era eso, porque la maga no le había confiado más que una parte de su trato con la Clochard, y una elemental generalización lo llevaba, etc. Celos retrospectivos, véase Proust, sutil tortura, Ansois. Probablemente iba a llover, y Sansois estaba como suspendido en un aire húmedo. En cambio haría menos frío, un poco menos de frío. Quizás agregó algo como: «Nunca me habló mucho de usted», porque Manuel soltó una risita satisfecha y maligna, y siguió untándose polvos rosas con un dedo negruzco. De cuando en cuando levantaba la mano y se daba un golpe seco en el pelo apelmazado, envuelto por una vincha de lanas a rayas rojas y verdes, que en realidad era una bufanda sacada de un tacho de basura. En fin, había que irse. Subir a la ciudad, tan cerca ahí a 6 metros de altura, empezando exactamente al otro lado del prétil del Sena, detrás de las cajas RIP de latón donde las palomitas dialogaban esponjándose a la espera del primer sol blando y sin fuerza. La pálida sémola de las 8:30, que bajaba de un cielo aplastado, que no bajaba porque seguramente iba a lloviznar como siempre. Cuando ya se iba, Emmanuel le gritó algo. Se quedó esperándola. Treparon juntos la escalera. En la de Jave compraron 2 litros de tinto. Por la Rue de Gindoret fueron a guarecerse en la galería cubierta. Emmanuel condescendió a extraer de entre 2 de sus abrigos un paquete de diarios, y se hicieron una excelente alfombra en un rincón que Oliveira exploró con fósforos desconfiados. Desde el otro lado de los portales venía un ronquido como de ajo y coliflor y olvido barato. Mordiéndose los labios, Oliveira resbaló hasta quedar lo más bien instalado en el rincón contra la pared. Pegado a Emmanuel, que ya estaba bebiendo de la botella y resoplaba satisfecho entre trago y trago. Deseducación de los sentidos, abrir el fondo, la boca y las narices y aceptar el peor de los olores, la mugre humana. 1 minuto, 2, 3, cada vez más fácil como cualquier aprendizaje. Conteniendo la náusea, Oliveira agarró la botella. Sin poder verlo, sabía que el cuello estaba untado en rouge y saliva. La oscuridad le adecuaba el olfato. Cerrando los ojos para protegerse y no sabía qué, se bebió de un saco 1/4 de litro tinto. Después se pusieron a fumar hombro contra hombro satisfechos. La náusea retrocedía, no vencida pero humillada, esperando con la cabeza agacha, y se podía empezar a pensar en cualquier cosa. Emmanuel hablaba todo el tiempo, se dirigía solemne discursos entre hipo e hipo, amonestaba maternalmente a un Celestín fantasma, inventariaba las sardinas, su cara se encendía a cada chupada del cigarrillo y Oliveira veía las placas de mugre en la frente, los gruesos labios manchados de vino, la vincha triunfal de diosa siria pisoteada por algún ejército enemigo, una cabeza que se elefanta, revolcada en el polvo, con placas de sangre y mugre, pero conservando la diadema eterna de franjas rojas y verdes. La gran madre tirada en el polvo y pisoteada por soldados borrachos que se divertían en mear contra los senos mutilados, hasta que el más payaso se arrodillaba entre las aclamaciones de los otros, el falo erecto sobre la diosa caída, masturbándose contra el mármol y dejando que la esperma le entrara por los ojos donde ya las manos de los oficiales habían arrancado las piernas preciosas, en la boca entreabierta que aceptaba la humillación como una última ofrenda antes de rodar el olvido. Y era tan natural que en la sombra la mano de Emmanuel
tanteara el brazo de Oliveira y se poseara confiadamente, mientras la otra mano buscaba la botella, y se oía el glu glu y un resoplar satisfecho, tan natural que todo fuese así absolutamente adverso o reverso, el signo contrario como posible forma de sobrevivencia. Y aunque Oliveira desconfiara de la ebriedad, astuta cómplice del gran engaño, algo le decía que también allí había kibutz, que detrás, siempre detrás había esperanza del kibutz. No una certidumbre metódica. Oh no, viejo querido, eso no por lo que más quieras, ni un vino veritas, ni una dialéctica de Lafayette, u otros lapidarios simpsonianos, solamente como una aceptación en la náusea. Heráclito se había hecho enterrar en un montón de estiércol para curarse la hidropesía. Alguien lo había dicho de esa misma noche, alguien que ya era como de otra vida, alguien como Paula Wong, gentes que él había viajado, nada más que por querer entablar contacto con el buen lado, reinventar el amor con la sola manera de entrar alguna vez en su kibutz. En la mierda está el cogote, Heráclito el oscuro, exactamente igual que ellos, pero sin el vino, y además para curarse de hidropesía. Entonces tal vez fuera eso, estar en la mierda hasta el cogote y también esperar, porque seguramente Heráclito había tenido que quedarse en la mierda días enteros, y Oliveira se estaba acordando de que también Heráclito había dicho que si no se esperaba jamás se encontraría lo inesperado. Tuércelo el cuello el cisne, había dicho Heráclito, pero no, por supuesto que no había dicho semejante cosa, y mientras bebía otro trago largo, y Manuel se reía en la penumbra de oír el glu glu, y le acariciaba el brazo como para mostrarle que apreciaba su compañía, y la promesa de ir a quitarle las sardinas a Celestín. Oliveira le subía como un eructo vinoso el doble apellido del cisne estrangulable, y le daban unas enormes ganas de reírse y contarle a Emanuel, pero en cambio le devolvió la botella que estaba casi vacía, y Emanuel se puso a cantar desgarradoramente Le Suamando Japlé, una canción que cantaba la maga cuando estaba triste, pero Emanuel la cantaba con un arrastre trágico, desentonado y olvidándose de las palabras mientras que acariciaba a Oliveira, que seguía pensando en que solo él solo el que espera podrá encontrar lo inesperado, y entrecerrando los ojos para no aceptar la vaga luz que subía de los portales, se imaginaba muy lejos, al otro lado del mar, o era un ataque de patriotismo, el paisaje tan puro que casi no existía de su kibutz. Evidentemente había que torcerle el cuello al cisne, aunque no lo hubiese mandado Heráclito. Se estaba poniendo sentimental, puisque le reservan, mon amour, que se fa en paz con el vino y la voz pegajosa, se estaba poniendo sentimental. Todo acabaría en llanto y autoconmiseración, como Babs, pobrecito Horacio, anclado en París. Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda y el viejo arrabal. Pero aunque pusiera toda su rabia en encender otro buluz, muy lejos, en el fondo de los ojos se veía viendo su kibutz, no al otro lado del mar, o a lo mejor al otro lado del mar, o allá afuera en la rue Galland o en Petux, o en la rue de la Tombos d'Issoire. De cualquier manera su kibutz estaba siempre ahí y no era un espejismo. No es un espejismo, Emanuel. Anglulun Montpot, dijo Emanuel manoteando entre sus inmunes faldas para encontrar la otra botella. Después se perdieron en otras cosas. Emanuel le contó de una abogada que Celestín había visto en la altura Gruner, y Oliveira quiso saber de qué color tenía el pelo, pero Celestín no había visto más que las piernas, que en ese momento salían un poco del agua, y se habían mandado mudar antes de que el policía empezara con su maldita costumbre de interrogar a todo el mundo. Y cuando se bebieron casi toda la segunda botella y estaban más contentos que nunca, Emanuel recitó un fragmento del Amor d'un Loup, y Oliveira la introdujo rudamente en las sextinas del Martín Fierro. Ya pasaba uno que otro camión por la plaza. Empezaban a oírse los rumores de que Delius, alguna vez. Pero hubiera sido vano hablarle a Emanuel de Delius, a pensar de que era una mujer sensible, que no se conformaba con la poesía y se expresaba manualmente, frotándose contra Oliveira para sacarse el frío, acariciándole el brazo, ronroneando pasajes de ópera y obscenidades contra Celeste, apretando el cigarrillo,
entre los labios hasta sentirlos casi como parte de la boca. Oliveira la escuchaba. La dejaba que se fuera apretando contra él. Se repetía fríamente que no era mejor que ella, y que en el peor de los casos siempre podría curarse, como Heráclito. Tal vez el mensaje más penetrante del oscuro era que él no había escrito, dejando que la anécdota, la voz de los discípulos, la transmitiera, para que quizá algún oído fino entendiese alguna vez. Le hacía gracia que amigablemente y de los más matter of fact la mano de Manuel lo estuviera desabotonando, y poder pensar al mismo tiempo que quizá el oscuro se había hundido en la mierda hasta el cogote sin estar enfermo, sin tener en absoluto hidropesía, sencillamente dibujando una figura que su mundo le hubiera perdonado bajo forma de sentencia o de elección, y que de contrabando había cruzado la línea del tiempo hasta llegar mezclada con la teoría. Apenas un detalle desagradable y penoso al lado del diamante estremecedor del Pantarrey. Una terapéutica bárbara que ya Hipócrates hubiera condenado. Como por razones de elemental higiene hubiera igualmente condenado que Manuel se echara poco a poco sobre su amigo borracho, y con una lengua manchada de tanito le lamiera humildemente la pija, sosteniendo su incomprensible abandono con los dedos y murmurando el lenguaje que suscitan los gatos y los niños de pecho, por completo indiferente a la meditación que acontecía un poco más arriba, ahincada en un menester que poco aprovecho podía darle, procediendo por alguna oscura conmiseración, para que el nuevo estuviese contento en su primer noche de cloyar, y a lo mejor se enamorara un poco de ella para castigar a Celestín, se olvidara de las cosas raras que había estado mascullando en su idioma de salvaje americano mientras resbalaba un poco más contra la pared y se dejaba ir con su estado suspiro, metiendo una mano en el pelo de Manuel y creyendo por un segundo, por eso debía ser el infierno, que era el pelo de Pola, que todavía una vez más Pola se había volcado sobre él entre ponchos mexicanos y postales de Clee y el cuarteto de Durell, para hacerlo gozar y gozar desde afuera, atenta y analítica y ajena, antes de reclamar su parte y tenderse contra él temblando, reclamándole que lo tomara y la lastimara, con la boca manchada como la diosa Siria, como Manuel que se enderezaba tironeada por el policía, se sentaba bruscamente y decía un Farsail Ring, huyó, y de golpe bajo el gris, que sin saber cómo llenaba los portales, Oliveira abría los ojos y se veían las piernas del vigilante contra las suyas, ridículamente desabotonado y con una botella vacía, rodando bajo la patada del vigilante, la segunda patada en el muslo, la cachetada feroz en plena cabeza de Manuel, que se agachaba y gemía, y sin saber cómo de rodillas, la única posición lógica para meter en el pantalón lo antes posible el cuerpo del delito, reduciéndose prodigiosamente con un gran espíritu de colaboración para dejarse encerrar y abotonar. Y realmente no había pasado nada, pero ¿cómo explicarlo al policía que los arreaba hasta el camión celular en la plaza? ¿Cómo explicarle a Babs que la Inquisición era otra cosa? Y a Osip, sobre todo a Osip. ¿Cómo explicarle que todo estaba por hacerse y que lo único decente era ir hacia atrás para tomar el buen impulso? Dejarse caer para después poder quizá levantarse. Emanuel para después, quizá. Déjela irse, le pidió Oliveira al policía. La pobre está más borracha que yo. Bajó la cabeza a tiempo para esquivar el golpe. Otro policía lo agarró por la cintura y de un solo envión lo metió en el camión celular. Le tiraron encima a Emanuel, que cantaba algo parecido a Le Temps de Sebris. Los dejaron solos dentro del camión y Oliveira se frotó el muslo que le dolía atrozmente y unió su voz para cantar Le Temps de Sebris. Si era eso. El camión arrancó como si lo largaran con una catapulta. «Etuanus amur», vociferó Emanuel. «Etuanus amur», dijo Oliveira, tirándose en el banco y buscando un cigarrillo. «Esto, vieja», y Heráclito. «Tu me fas chier», dijo Emanuel, poniéndose a llorar a gritos. «Etuanus amur», cantó entre sollozos. Oliveira oyó que los policías se reían, mirándolos por entre las rejas. «Bueno, si quería tranquilidad la voy a tener en abundancia. Hay que aprovecharla, che. Nada de hacer lo que estás pensando. Telefonear para contar un sueño divertido estaba bien, pero basta, no insistir. Cada uno por su lado,
La hidropesía se cura con paciencia, con mierda y con soledad. Por lo demás, el club estaba liquidado. Todo estaba felizmente liquidado y lo que todavía quedaba por liquidar era cosa de tiempo. El camión frenó en una esquina y cuando Manuel gritaba «Juan y Raviendra, le temps de Cries», uno de los policías abrió la ventanilla y les vaticinó que si no se callaban le iban a romper la cara a patadas. Emanuel se acostó en el piso del camión, boca abajo y llorando a gritos, y Oliveira le puso los pies sobre el traste y se instaló cómodamente en el banco. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cerca, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedrita sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Et unus amor, sollozó Emanuel boca abajo. Lo malo es que justamente esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia, y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo, al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, lleno de douleur, pas le temps de creer, pataleó Emanuel en el suelo. Se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato. Que era lo que sabía Heráclito, metido en la mierda, y a lo mejor Emanuel sacándose los mocos a manotones en el tiempo de las cerezas, o los dos pederastas, que no se sabe cómo estaban sentados en el camión celular. Pero sí, la puerta se había abierto y cerrado, entre chillidos y risitas y un toque de silbato. Y que riéndose como locos miraban a Emanuel en el suelo, y a Oliveira, que hubiera querido fumar, pero estaba sin tabaco y sin fósforos, aunque no se acordaba de que el policía le hubiera registrado a los bolsillos. Et unus amor, et unus amor. Una piedrita y la punta de un zapato. Eso que la maga había sabido tan bien, y él mucho menos bien. Y el club más o menos bien, y que desde la infancia, en Bursaco o en los suburbios de Montevideo mostraba la recta vía al cielo, sin necesidad de Vedanta, o de Zen, o de escatologías surtidas. Sí, llegar al cielo a patadas, llegar con la piedrita, cargar con su cruz, poco manejable ese artefacto, y en la última patada proyectar la piedrita contra la sur, la sur, la sur, la sur. ¡Plaf! Vidrio roto, y la cama sin postre, niño malo, y qué importaba si detrás del vidrio roto estaba el kibutz, si el cielo era nada más que un nombre infantil de su kibutz. Por todo eso, dijo Horacio, cantemos y fumemos. Emanuel arriba, vieja llorona. Et unus amor, bramó Emanuel. Es verú, dijo uno de los pederastas, mirando a Horacio con ternura. It's a la furruche. El otro pederasta había sacado un tubo de latón del bolsillo y miraba por un agujero, sonriendo y haciendo muecas. El pederasta más joven le arrebató el tubo y se puso a mirar. No se ve nada, Jo, dijo. Sí que se ve, Rico, dijo Jo. No. Sí que se ve. Look through the people and your super spreading can be. Es de noche, Jo. Jo sacó una caja de fósforo y encendió uno delante del calidoscopio. Chilidos de entusiasmo. Pattern spreads and can be. Et lunus amor, declamó Emanuel sentándose en el piso del camión. Todo estaba tan bien, todo llegaba a su hora, la rayuela y el calidoscopio. El pequeño pederasta mirando y mirando. Oh, Jo, no veo nada, más luz, Jo. Tumbado en el banco, Horacio saludó al oscuro, la cabeza del oscuro asomando en la pirámide de bosta con dos ojos como estrellas verdes. Pattern spreads and can be. El oscuro tenía razón. Un camino al kibutz. Tal vez el único camino al kibutz. Eso no podía ser el mundo. La gente agarraba el calidoscopio por el mal lado. Entonces había que darlo vuelta con ayuda de Manuel, y de Pola, y de París, y de la maga, y de Rocamadour, tirándose al suelo como Manuel.
y desde ahí empezar a mirar desde la montaña de Bosta, mirar el mundo a través del ojo del cubo. And you will see patterns, spread as can be. La piedrita tenía que pasar por el ojo del culo, metida patada por la punta del zapato, y de la tierra al cielo las castillas estarían abiertas. El laberinto se desplegaría como una cuerda de reloj rota, haciendo saltar en 1000 pedazos el tiempo de los empleados. Y por los mocos, y el semen, y el olor de Manuel, y la bosta del oscuro, se entraría el camino que llevaba al kibutz del deseo. No ya subir al cielo, subir, palabra hipócrita, cielo, flatus vocis, sino caminar con pasos de hombre por una tierra de hombres hacia el kibutz, allá lejos pero en el mismo plano, como el cielo estaba en el mismo plano que la tierra en la acera roñosa de los juegos. Y un día quizás se entraría en el mundo donde decir cielo no sería un repasador manchado de grasa. Y un día alguien vería la verdadera figura del mundo, patterns, pretty as can be, y tal vez, empujando la piedra, acabaría por entrar en el kibutz. El capítulo número 36 de Rayuela ha llegado a su fin. Es hora de pasar página al capítulo número 37.